Cálculo de rendimiento y costos para tu cotización. Anteriormente te di, en el video pasado, te dije o te mencioné el tema de unas cotizaciones rápidas. Esas te van a ayudar mucho para cotizaciones rápidas de casas y es generalmente ese formato ya está estructurado como debe de ir una cotización, pero cuando no es una cotización rápida que tienes que explicar muchas más cosas o dar mucho más contexto o poner este catálogo de conceptos o que tengas que poner cosas que no obtengan esas cotizaciones rápidas porque esas solamente son para cosas pequeñas, tienes que realizar cotizaciones más formales de varias hojas donde pones anexos y pones muchas más cosas. Entonces, vamos a hablar más sobre ese tema y vamos a hablar de cómo sacar el rendimiento en una cotización y cuáles son los costos que tienes. ¿Sí? Primero que nada, tú después de cuando fuiste a levantar los datos ya tienes los materiales, ¿no? O sea, tienes que sacar la volumetría de materiales haciendo el diseño, lo cual eso lo puedes ver en mi curso o en mi libro, cómo diseñar y cómo hacer la volumetría de materiales, o sea, la lista de materiales, porque aquí no vamos a ver eso porque este es de cotizaciones, no de diseño. Vamos a suponer que ya tienes la volumetría de materiales. Ahora, hay que sacar tus costos. Hay que entender que los costos de un proyecto se dividen en dos, directos e indirectos. Los directos es todo con lo que el cliente se queda. Es un costo del cual a mí me costó comprar y hacer el servicio, o comprar los materiales o lo que sea, y el cliente se quedó con ellos. El indirecto es un servicio o lo que me costó hacer el proyecto, pero que el cliente no se quedó con eso. Por ejemplo, el directo pues, es el material, es el controlador, los aspersores, las tuberías y demás. Los indirectos pues, son los gastos del personal, la mano de obra, el seguro. También tengo gastos administrativos, gasolina. Todos esos son gastos que yo tuve para hacer ese proyecto, pero que realmente el cliente no se quedó con ellos. Entonces, esos son los indirectos. Mucha gente nada más toma algunos de los indirectos, no todos, y es donde pues, pierde mucho sus proyectos. Ahora, hablando de los directos, como mencionábamos, es el material. Lo que tienes que hacer es mandar cotizar tu volumetría, cotízalo con tus proveedores y ellos tienen que dar el precio para que tú sepas cuál es su costo directo, o sea, los materiales. Después, para sacar los indirectos, los costos indirectos, tenemos gastos de operación y gastos administrativos. Los gastos de operación pues, son los sueldos, o sea, la mano de obra, la gasolina de los vehículos, el seguro social y cualquier otra cosa que tengas que te genere un gasto cuando estés realizando la operación de la instalación. Por ejemplo, yo a mis trabajadores yo les doy agua y refrescos, agua durante el día y refrescos para la hora de la comida. Yo se los compro, yo se los doy porque es un trabajo pues pesado y bajo el sol, no hay sombra en nuestro trabajo porque trabajamos en sistemas de riego y son siempre a la intemperie, entonces es mucho sol y aquí en Torreón donde yo vivo hace muchísimo calor. Estamos prácticamente en un desierto, entonces la gente se deshidrata. Yo simplemente les doy agua y hasta me rinden más, ¿no? Entonces tengo que darles agua y refresco, que es un gasto de operación para mí, pero bien está dentro de los gastos indirectos. Después tenemos los gastos administrativos. Los gastos administrativos es el seguro de los vehículos, los gastos de la oficina, que es la renta, los servicios de la oficina, los sueldos de las personas de oficina. A lo mejor tienes un recepcionista o tienes un asistente o un diseñador que hace los diseños del sistema de riego. Digo, no sé, las personas que tengas en la oficina pues entran en gastos administrativos. Al igual que la depreciación, que es algo que casi nadie toma en cuenta, la depreciación de las cosas. Es muy sencillo cómo sacar una depreciación. Te lo voy a explicar súper rápido. Bueno, la depreciación, primero que nada, es como el desgaste que tienen todos tus componentes. Puede ser el vehículo, puede ser la computadora, el escritorio, tu ropa. Todo se deprecia con el tiempo, la herramienta también, todo se deprecia. Entonces tienes que cobrar esa depreciación en tus proyectos para que se paguen solos y se cambien cada que se tengan que cambiar sin que tú estés pagándolos. ¿Sí? Es importante, casi nadie toma en cuenta eso. Imagínate que quieres sacar la depreciación de una computadora. Primero lo que tienes que hacer es, bueno, ¿cuánto vale la computadora y cada cuándo la quiero cambiar? Sabes que la computadora vale $500 y quiero cambiarla cada 2 años. ¿Ok? Entonces tú distribuyes los $500 entre los 2 años por cada mes y ese es un gasto fijo administrativo que vas a sumar a tus gastos administrativos y vas a tomar la depreciación de todo lo que tienes, de todo lo que conlleva, lo que gastas en tu operación o en tus servicios de sistemas de riego, que es la oficina, los vehículos, los escritorios, las computadoras, todo lo que te gastes, tu herramienta y todo tiene que tener una depreciación. Realmente, si lo divides en 3 meses, te vas a dar cuenta que no es mucho, pero tienes que tomarlo en cuenta, porque si no después es merma para ti. Entonces, tomas en cuenta todo eso en tus gastos administrativos
Y le voy a pasar el tip. Yo generalmente después de muchos años tener diferentes gastos administrativos, altos, bajos, tener mucho personal, poco personal, he tenido de todo. Me he dado cuenta que los gastos administrativos generalmente son en promedio el 15%. Ahora, no lo tomes como una ley. Eso es en mi caso y es un promedio. Puede ser que en tu caso estés más abajo, más arriba, puede variar, pero más o menos es para darte un norte. El 15%, tú sacas el costo, todos tus costos, le aumentas un 15% y ese es el gasto administrativo. Pero sigue estando en costos. Imagínate si no tomara en cuenta eso y le aumento nada más un 20% de utilidad sin tomar en cuenta los gastos administrativos, pues nada más estoy ganando un 5 y piensas que estás ganando un 10, digo un 20 y no es cierto, estás ganando nada más 5. Entonces ahí es donde entra la importancia de cobrar todo como tienes que cobrarlo. Bueno, y volviendo a lo que estábamos, los gastos indirectos se dividen en gastos operativos y administrativos, que son los que vimos en un momento. Los directos te los cotizó el proveedor, ya tienes la lista de materiales, ya tienes el precio. Los gastos administrativos ya sabes que va a ser el 15% más o menos. Tú lo vas a ir afinando, ¿eh? Ahora te falta sacar lo que son los gastos operativos, que vienen siendo como, pues, qué te vas a gastar de mano de obra y demás. Y es donde mucha gente se atora, porque dice, oye, pues, ¿cómo sé cuánto me voy a tardar en hacerlo? O sea, ¿con cuánta gente? ¿Cómo le hago? Y ahí te voy a pasar el tip como yo le hago. Bueno, primero que nada, todo va a variar dependiendo de cuántos días te tardes con cuánta gente. Ese es el tema. De ahí ya puedes sacar cuánto gastas de gasolina, cuánto de aguas y refrescos, cuáles son tus gastos además de eso, porque pues ya sabes cuántos días va a operar el vehículo, ya sabes cuántas personas vas a tener para saber cuánta agua y cuántos refrescos compras. Entonces tienes que saber primero cuántos días y cuánta gente. Y de ahí también puedes sacar cuánta herramienta va a necesitar y varias cosas. Lo que yo hago es que yo cotizo bajo la condición, pongo una nota en mis cotizaciones que dice, incluyo instalaciones con zanjeo en tierra silvestre, blanda, seca, no compactada. O sea, pongo todo eso y bajo esas condiciones yo ya sé que una persona, aunque ande medio flojón o sea un mal trabajador, por lo menos me va a dar 24 metros de zanja por día. ¿Sí? Ok. Ahora, por otro lado, te comento que en un proyecto de sistemas de riego, yo ya sé por experiencia que más o menos la mitad del tiempo de toda la instalación completa es el puro zanjeo. O sea, si me tardo una semana en zanjear, si hiciera puro zanjeo junto, ¿verdad? Una semana en zanjear, me tardo otra semana en colocar la tubería y emisores, en tapar, en poner cableado, válvulas, control, bomba, probar y entregar. En una semana hago todo lo demás con la misma cantidad de personas. O sea, que la zanja es la mitad del tiempo. Sabiendo esto, es más fácil que pueda decir, bueno, si tengo 5 personas, ¿cuántos días me tardaría? Si son, por ejemplo, tal vez 100 metros de zanja, tengo 5 personas, yo sé que en un solo día me van a hacer más de 100 metros de zanja, entre todos. Entonces es más fácil para ti poder calcular cuánta gente vas a ocupar para hacer ese proyecto. Y puedes hacer pruebas, ¿sabes qué? Voy a hacer la prueba con 10 personas, con 5, con 2. Y dependiendo de la gasolina, refrescos, herramientas, materiales y la necesidad de entrega del proyecto del cliente, ya puedes saber y hacer diferentes tabulaciones y saber cuál es el que más te conviene, o sea, cuál es el en que te gastas menos y es el que vas a proponer. ¿En cuál de esas ocasiones, con una persona, con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, con 10, con 100, con cuántas personas te sale más barato? Sabiendo que cada una avanza 24 metros por día y sabiendo que la zanja es la mitad del proyecto. O sea, lo que te da de zanjeo entre el personal, multiplícalo por 2 y es lo que se va a tardar el proyecto en entregar. Siempre daré un colchoncito por uno o 2 días más en el tiempo de entrega, pero básicamente así puedes sacar tu costo de la mano de obra del personal, cuánto te va a costar, y ya vas uniendo todo lo que te falta para poder cotizar de forma adecuada. Bueno, ahora sí, ya tienes el costo del material y los gastos operativos. Ya que tienes eso, le aumentas un 15% para que sean los gastos administrativos, o sea, lo multiplicas por 1.15. De esa forma ya tienes todos tus gastos, pero recuerda que ese 15% es solamente una base. Tú tienes que sacar el tuyo y saber si el tuyo es 10 o es 20, pero tómalo en cuenta, ¿sí? Ya que tienes todo eso, tienes que ver ahora sí el tema de la utilidad. ¿Cuánto le vas a subir tú a la utilidad? Bueno, cuando le subes un 20%, estás muy apretado.
Generalmente sube un 30%, es algo razonable que nosotros aumentamos generalmente, y 40% es cuando estás muy sobrado. ¿Sí? Entonces depende de cómo quieras cobrar tú, eh, puedes manejar estos márgenes. Un 20, o un 30 o un 40%, dependiendo de cómo te quieras cotizar. A lo mejor quieres cotizarte caro, a lo mejor quieres pues cobrar barato, pero para agarrar más trabajo, o como tú quieras, ¿no? Pero es el rango, entre el 20 y el 40% es lo que debes de cobrar. Más de 40 es demasiado, sales de mercado demasiado. Con 40 ya estás saliendo del mercado un poco. Sinceramente ya estás algo elevado de precio, pero es algo que la gente todavía está dispuesto a pagar. Más de 40 ya no. Y menos de 20 ya no te conviene. O sea, es muy poco del dinero que puedes ganar. Es mejor buscar otro cliente que te pueda pagar más del 20% en dado caso. Ahora, viene algo aquí muy importante. ¿Cómo agregarle ese porcentaje de utilidad a tu costo? Es algo en lo que falla también muchísima gente. Me he dado cuenta, pero muchísima gente batalla con esto. ¿Cómo le haces si a 100 pesos le quieres aumentar el 20%? La mayoría de la gente hace 100 por 1.2. Que hace rato lo hicimos, le aumentamos un 15% para los gastos administrativos, pero eso es algo diferente. Está mal, no puedes, en ese caso dirían, si tienes 100 pesos y le quiero aumentar el 20%, 100 por 1.2 me da 120. Eso está muy mal. O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas tú piensas que estás ganando, 20 pesos, que es el 20%, pero si te fijas, 20 pesos no es el 20% de 120, que es lo que estás cobrando. 20 pesos es el 20% de tu costo, de los 100 pesos. O sea, te estás gastando 100 pesos y le quieres aumentar el 20%, no lo multiplicas por 1.2, porque le estarás aumentando solamente el 20% de tu costo. ¿Sí? Si no me entiendes, ponle pausa y escríbelo para que más o menos hagas las operaciones tú y entiendas un poco mejor. Lo que tienes que hacer es dividirlo entre 0.8. ¿Sí? Si lo divides entre 0.8, te va a dar 125. Y 25 sí es el 20% de 125. ¿Sí me explico? O sea, es la quinta parte, el 20%. Entonces, si tú estás haciendo, eso te afecta mucho cuando estás haciendo descuentos, porque imagínate que cobraste 120 pesos pensando que te ganas el 20% con el mismo ejemplo, y es un descuento del 10%. Y dices, bueno, como el 20% es 20, porque me estoy ganando 20, porque sé que me gasto 100, y hago el 10% de descuento, bueno, pues me van a quedar 10 pesos. Pero si te das un 10% de descuento de 120, el 10% de 120 son 12. O sea que se baja a 108 y te gastes 100, estás ganando 8. Y dices, oye, pero me iba a ganar 10, no 8. Pero es porque hiciste mal las cuentas. O sea, siempre que quieras hacer aumentarle un porcentaje de utilidad a un costo, divídelo entre el número necesario. ¿Cómo sabes entre qué número? Bueno, sí, para que entiendas la relación. Si quieres aumentar el 20%, lo divides entre 0.8. Si quieres aumentar el 30%, entre 0.7. Si quieres aumentar el 40%, entre 0.6. Si quieres aumentar el 10%, entre 0.9. O sea, agarras un entero y le restas el porcentaje, suponiendo que el 1 sea un entero, o sea, sea 100, le quitas lo que quieres aumentarle y lo divides entre ese número. Si quieres aumentar el 70%, es entre 0.3. Si quieres aumentarle el 50%, entre 0.5. Haz esta relación para que entiendas más o menos cómo está la onda, y de esa forma vas a aumentarle correctamente la utilidad que requieres. Entonces ya quedamos claros. Tiene que haber gastos directos, gastos indirectos, que son gastos de operación y gastos administrativos, y todo eso es tu costo, el cual tienes que aumentarle un porcentaje que puede variar entre el 20 y el 40%, pero tienes que aumentárselo dividiendo en el número según corresponda, con una división, no con una multiplicación. Ahora, ya que tienes todo eso, a eso le vas a aumentar los impuestos. Por ejemplo, en México es el 16% de IVA. Según tu país y tus impuestos, le vas a aumentar los impuestos o el tax o lo que necesites a esa cantidad. Y es importante que también, si estás poniendo alguna promoción o algún descuento en porcentaje o en cantidad, lo pongas y que sea muy claro en tu cotización que estoy poniéndote, o sea, te cuesta esto, pero te estoy haciendo este descuento de promoción de verano, promoción de primavera o promoción de amistad, porque eres un amigo o familiar o lo que sea, lo que vayas a poner de descuento lo pones ahí también. Y bueno, ahora en el último tema de esta unidad vamos a repasar todo esto que he estado diciendo y vamos a
a literalmente agarrar una cotización y vamos a ir rellenando toda la cotización para que veas cómo es, para que cualquier duda que tengas la puedas disipar ahí mismo y puedas entender cómo se hace la cotización y cómo está ya estructurada. Vamos a elaborar literalmente una cotización. Nos vemos en el siguiente tema.